visto ya el cierre de la campaña electoral, el voto de las personas privadas de libertad, el voto en casa también, llevado adelante por el Consejo Nacional Electoral, el inicio del silencio electoral y ya estas elecciones generales, el día del sufragio general, este domingo 9 de febrero. ¿Cómo se ha manejado la campaña política? ¿Qué nos ha dejado precisamente o qué nos han dejado estas semanas de campaña? Vamos a dialogar sobre aquello con Carolina Jaramillo, quien es consultora política. Carolina, muy buenos días. Bienvenida a 102.9 Noticias. Hola Belkis, buenos días, un gusto estar contigo. Una primera evaluación, una primera mirada de lo que han sido estas semanas de campaña electoral próxima ya a acabar en estos días. Bueno, creo que esta campaña electoral nos ha dejado unas sensaciones, digamos, diversas. No es la primera vez que tenemos una papeleta electoral tan amplia. Hemos tenido 16 binomios, sin embargo, yo pudiera decirte que no hay mayor diferencia o material que podamos analizar. Ha sido una campaña electoral en la que la mayoría de binomios ha pasado, si pudiéramos decirlo de alguna manera, desapercibida. Las campañas electorales han sido exactamente lo mismo que hemos visto en otros procesos. No ha habido mucha innovación en cuanto a la comunicación política, en cuanto a las campañas. De alguna manera desde el inicio se percibió o se notó que quienes hoy encabezan la preferencia electoral iban a mantenerse de esa manera, ¿no? Los temas en la agenda electoral se han mantenido, la inseguridad, en Ujú. su momento la crisis energética como la mayor preocupación que tenían los ecuatorianos fue un tema de coyuntura hasta que el gobierno nacional y digamos por cosas también, factores externos, este tema de alguna manera tuvo una resolución, pero no nos deja, si pudiéramos hacer un balance ahora mismo, faltando una semana de que la campaña termine, no nos deja mayores novedades, ¿no? Ujú. Esperemos que en términos positivos esto se mantenga hasta el último día que el Consejo Nacional Electoral ha marcado como el último día de campaña oficial, se mantenga de esa manera. Pero en términos, te digo, de novedades, yo no he visto ninguna campaña que haya implementado o haya hecho algo que nos llame la atención. Correcto. Más bien es más de lo mismo, ¿no? Revela que hay una profunda falta de liderazgo político en el Ecuador y tener una papeleta con 16 binomios ya nos daba cuenta de eso desde el inicio. Carolina, campañas que han pasado desapercibidas, que no han evolucionado, más allá de la evolución de lo digital, que no es cosa menor, pero sin contenido, entonces decimos, sin condumio, suelo decir yo, sin estos temas de fondo que son realmente lo que debería importarnos y en lo que se debería trabajar. Sí, yo creo que es básicamente un buen resumen lo que has hecho, Belkis, porque finalmente, más allá de las formas, creo que también hay cuestiones de fondo que son importantes, ¿no? Se cuestiona, yo escucho mucho en diversas voces que se cuestionen las formas, ¿no? Hay gente que clama mucho porque los candidatos se expongan en las distintas redes sociales y está bien, creo que son formas en las que los candidatos pueden llegar a los distintos públicos, pero el fondo finalmente es el problema. ¿Qué tan pesado es el contenido? ¿Qué tan profundo es el contenido que tienen los candidatos? Creo que termina siendo lo realmente importante. Y es ahí donde nos quedan debiendo, ¿no? Y Creo esto que de alguna manera, uno de los espacios más importantes de exposición que tenían los candidatos era, por ejemplo, el debate. ujú. Más allá, obviemos del rating, obviemos que el debate sea o no sea de consumo masivo, termina siendo una ventana de exposición obligatoria de un proceso electoral que antes carecía de estos espacios. Ahora que este es un espacio obligatorio de exposición para todos los candidatos y candidatas que tercian por la presidencia de la República, es donde nosotros teníamos que entender o ver la profundidad de la propuesta de país que le están haciendo y terminó siendo, digamos, unas exposiciones brevísimas y superficiales, Ujú. como lo son los candidatos, breves y superficiales. Entonces, es una preocupación que a mí, por ejemplo, me queda,
porque tenemos perfiles de personas que creo yo no están preparados Correcto. para ese cargo. Y en No este solo sentido, carecen de profundidad de análisis, ajá, sino que no conocen finalmente la realidad de este país. eh, Entonces, y yo creo que eso es lo que enfrentamos ahora mismo, ¿no? La mayoría de personas que conforman estos binomios no tienen un conocimiento profundo de lo que van a enfrentar si eventualmente llegaran a gobernar, ¿no? de la mano de esto que ha descrito, esta lectura de que nos quedan debiendo, ¿no pasa también por la falta de confianza en nuestra clase política? Y esto, si lo analizamos desde diferentes aristas, porque puede haber planes de gobierno cargado de buenas intenciones o de propuestas que en la práctica sí son viables, pero también vemos una carga importante, y lo hemos analizado así a lo largo de estas semanas, de propuestas inviables que suenan más a demagogia, simplemente para tratar de captar al electorado y poder llegar a ocupar la dignidad. Sí, además, Belkis, que bueno, es conocido que muy pocas personas accedemos a los planes de gobierno, los analizamos, los leemos, digamos, los revisamos a profundidad. Pero incluso esos documentos carecen muchas veces de una estructura, de un sentido, incluso de cuestiones de forma. Muchos de esos están mal escritos, con faltas ortográficas, son un copy-paste de documentos que están en distintos espacios en la web. Entonces, es preocupante porque si miramos los distintos espacios de debate que se han dado, el reciente debate que hubo entre candidatos a legisladores, uno puede darse cuenta que son políticos que no conocen incluso las normas, ¿no? Ni la Constitución, ni varias leyes, y hacen un baratillo de ofertas donde evidentemente no conocen cuáles son las reales obligaciones o normas que rigen sus eventuales funciones. Un legislador no puede ofrecer empleo. Un legislador no puede ofrecer obra Obras, pública ajá. porque no están dentro de sus funciones. Los legisladores, tal como su nombre lo indica, legislan y fiscalizan. Entonces, esto que debiera preocuparnos aparentemente pasa desapercibido, ¿no? Porque finalmente creo que también los electores no están en conocimiento de esto que debería ser, digamos, de conocimiento público, ¿no? Un legislador, como ya lo dije, Ujú. no puede ofrecer obras. Un candidato a la presidencia no puede ofrecer la extradición de una persona que ha sido sentenciada o procesada. No puede ofrecer la extradición porque eso le pertenece al sistema de justicia, por ejemplo. Hablaríamos de Entonces, injerencia entre funciones en ese caso. claro, claro. De hecho, el Consejo Nacional Electoral no puede plantear un debate donde las preguntas hablen sobre la injerencia entre las distintas funciones del Estado. Ujú. Entonces, más bien, y volviendo a la pregunta de inicio de esta entrevista, creo que esta campaña nos debe dejar un sinsabor, ¿no? De que hay un entendimiento tergiversado del funcionamiento del Estado que ni siquiera viene de la clase desinformada o de la masa no crítica de este país, sino más bien del círculo rojo, de Ujú. las instituciones que están tan frágiles, tan debilitadas, tan desinstitucionalizadas, que son las primeras que están malentendiendo la democracia. Porque lo que acabo de decir, ¿no? O sea, si el propio CNE plantea un debate donde las preguntas están pidiéndole a los candidatos que reflexionen sobre la eventual interferencia entre las distintas funciones del Estado, algo está funcionando mal, Belkis. Correcto. Entonces, en términos generales, yo creo que lo que debería dejarnos de esta campaña es una profunda reflexión sobre todo lo que está funcionando mal en este país. Y esta última semana, más bien, y haciendo una reflexión, digamos, tratando de proyectar, creo que debería hacernos mirar a quién le están hablando los candidatos, porque creo que se van a gastar sus últimos esfuerzos, especialmente las dos candidaturas que están punteando digamos, en tratar de atrapar a los Ujú. votos indecisos con actos desesperados, diría yo, ¿no? Carolina, Actos desesperados porque ambos le están apostando al eslogan de así una es. sola vuelta y esto es súper arriesgado, ¿no?
Carolina, tú hacías referencia de analizar a quién le están hablando al electorado y yo diría también cómo. Y aquí quiero adentrarme brevemente en lo que tiene que ver con la denominada campaña sucia, porque cada vez que nos enfrentamos a un proceso electoral, a una campaña política, nunca falta el discurso de la campaña sucia. Y esto ahora, hoy en la actualidad, se ve todavía mucho más marcado por la presencia de lo digital y de la inteligencia artificial, como por ejemplo. ¿Cómo le ves tú desde el punto de vista comunicacional el uso de estas herramientas, de estos recursos en el marco de la campaña? A ver, yo creo que conforme han avanzado las nuevas tecnologías de la información, también ha avanzado la impunidad en su uso, ¿no? Es aterrador cómo diariamente la mayor cantidad de información que recibimos en los dispositivos digitales en realidad es mucha más información falsa que información veraz. Este, y creo que esto tiene una enorme carga de la impunidad con la que se puede actuar en las distintas redes sociales. Entonces, yo creo que definitivamente la última semana de campaña vamos a ser sujetos de recibir toda la información de las campañas de fake news y desprestigio y de alguna forma campañas que intentarán destruir la reputación de varios candidatos. Ahora, yo sí quiero unir esto a un dato muy interesante que nos dejó el último Latin Barómetro. Ujú, En el Ecuador, más del 65 o aproximadamente el 65%, si no me falla la memoria, no confían en o no le tienen casi ninguna confianza a la información que recibe por redes sociales los ecuatorianos. Esto es interesante, Belkis, ujú, porque finalmente, esta apuesta por las campañas sucias o el famoso lado B de las campañas es enorme, pero yo creo que los estrategas, entre comillas, o los consultores, entre comillas, creo que deberían mirar este dato con atención, porque finalmente yo creo que, y es una hipótesis, los ecuatorianos, los electores, sí hemos ido desarrollando ciertos filtros, digamos, para el consumo de información. Y aunque recibamos una enorme cantidad de información falsa, creo personalmente que hemos ido desarrollando ciertos filtros personales de consumo que nos permiten ir discerniendo sobre qué es verdadero y qué es falso. Y sobre todo, creando este rechazo inmediato a toda esta información basura que recibimos y que además de alguna forma las campañas han ido fomentando este rechazo. Esto, por ejemplo, de repetir incansablemente de que vamos a ganar en una sola vuelta y que no, y que termine siendo falso, por ejemplo. En el proceso electoral pasado, recordemos que la Revolución Ciudadana fue su eslogan de campaña desde el día uno. Vamos a ganar en una sola vuelta, vamos a ganar en una sola vuelta. Se repitió durante toda digamos, la primera parte de la campaña. Y esto terminó por no pasar. Finalmente, esto, Belkis, a mi lectura, termina golpeando el ánimo de los electores, así sobre es. todo de su voto duro, ¿ya? Entonces, puede ser, entre comillas, que quienes realizan esta campaña, quienes piensan esto como una buena idea, creen que esto puede subir el ánimo de la gente, puede subir, digamos, crecer en la expectativa de la gente, pero si no hay datos reales que respalden que esto puede terminar pasando, termina siendo perjudicial. Y hoy vemos a las dos campañas de las dos candidaturas con más posibilidades repitiendo esto como un mantra. Y esto es técnicamente imposible. Es decir, si ambas candidaturas están convencidas de eso, es porque es un error. Técnico y estadísticamente es un error. No puede haber dos candidatos ganadores y peor, dos candidatos ganadores en una sola vuelta. Correcto. Entonces, a mí me parece que esto termina generando desconfianza, que es el efecto absolutamente contrario a lo que en teoría ellos quieren generar en sus votantes. Entonces, yo creo, y corroborado con el dato de la Team Barómetro, que finalmente la gente tiene esta desconfianza en las redes sociales y finalmente lo que terminan las candidaturas cuando generan estas campañas sucias es coadyuvando a que el ciudadano tenga rechazo porque la gente, yo creo que la gente no es tonta. Honestamente, yo creo que el ciudadano de a pie tiene también herramientas de filtro y Ujú. va generando este rechazo a estar recibiendo todo el tiempo información basura.
Carolina, me queda un minuto nada más. Has recalcado que hay dos candidaturas con más opciones respecto de las 14 restantes. 16 candidatos presidenciales es lo que tendremos en papeleta este domingo 9 de febrero. Mi pregunta final, ¿todavía tenemos expectativa de que exista una reforma profunda de nuestro sistema de partidos? A ver, yo tengo la esperanza, pero no tengo la expectativa, Belkis. Yo tengo la esperanza de que esto suceda, porque de lo contrario, esto va a seguir funcionando mal como funciona. Yo no tengo un problema con la cantidad de candidatos, te soy muy honesta, a diferencia de muchos colegas, porque finalmente la democracia debe funcionar así. Todo el que quiera ser el elegido y poder elegir debería tener la posibilidad de hacerlo. Pero con Sin ciertas embargo, regulaciones de alguna manera, no amerita. sí, sí, debería haber regulaciones, pero finalmente la democracia es la representación y la posibilidad de verse representado, Belkis. El Ujú. problema no es la cantidad, el problema es la calidad finalmente. Pero sí, debería haber varias reformas que sobre todo prioricen que los partidos políticos no sean vehículos, sino que sean reales estructuras colectivas Ujú. donde se forme a los políticos y que le dejemos de tener tanto temor a esa palabra, porque yo creo que de forma consciente e inconsciente en la sociedad ecuatoriana se ha generado este rechazo a los políticos que termina siendo que hoy aventureros de la política entiendan que hacerse del poder sea esto, sea una aventura, sea una oportunidad, muchas veces para hacer negocios, ¿no? Y no se entiende la política como un ejercicio de servicio. Correcto. Correcto, Carolina. Con esto me quedo. Gracias por estos minutos. Gracias por tu tiempo esta mañana.